Buenos días para todos.
Espero que se encuentren muy bien. No he podido subir los grupos. Ayer estuve muy ocupada, pero esperaría hoy poderlo hacer para poder avanzar en ello. Voy a empezar entonces compartiéndoles la presentación de hoy para dar continuidad a este primer bloque que concentra. Hay alguien que está. Paula Natalia, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Vale, entonces voy a empezar. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Sí, se ve muy bien. Vale, entonces este era el segundo componente importante de las tesis de la tríada vitruviana, que es la solidez. ¿Cómo se sostiene un edificio? Entonces, vamos a ver cómo se responde esta pregunta, por decirlo de una manera, a lo largo de la historia. Pues bien, existen dos formas de entender las estructuras. Hay una que es física y otra que es perceptible. La física tiene que ver con ese llamado esqueleto o hueso de los edificios, mientras que la perceptible es lo que vemos. En este caso, por ejemplo, las columnas son de mayor diámetro que lo que deberían ser, precisamente para transmitir una sensación de que los elementos constructivos cumplen con su cometido. Este es el templo de Poseidón en Italia, construido en 500 años antes de Cristo. Esto se diferencia, por ejemplo, de las arquitecturas modernas, donde había una voluntad de desmaterializar progresivamente la arquitectura, es decir, hacer los elementos cada vez más ingrávidos, ligeros, digamos, puros. Entonces, podríamos decir que este edificio contrasta con este en la medida que el primero, denota esa estructura física, sólida, robusta, masiva, y el segundo, en contraposición, busca esconderla, hacerla prácticamente imperceptible o invisible ante los ojos del espectador. Aquí no sabemos realmente cómo se sostiene el edificio, porque la estructura está tras esta cortina o muro vidriado. Esto podría contrastar incluso con este. Aquí, digamos que las formas estructurales son perceptibles, mientras que aquí están implícitas. Y este edificio nos está de alguna manera instando a intentar desvelar por dónde ubicaron o en qué parte se instalaron los elementos estructurales que permiten que se sostengan. Pero ¿de dónde viene este pensamiento? ¿De dónde viene esta conciencia sobre la estructura? Pues de la gravedad misma. Nosotros tomamos conciencia de la gravedad justo después del alumbramiento. En el seno materno estamos suspendidos sobre agua y por tanto no hay presencia de la gravedad, mientras que en tanto que nacemos y que con el paso de los años nos vemos obligados a mantenernos en pie y caminar, pues somos conscientes del peso de los objetos debido a la gravedad, el efecto de esta. Y esa incesante fuerza de atracción que proviene de la gravedad es de la cual se desprende la necesidad de encontrar también formas arquitectónicas. Perdón, ¿podrían apagar el micrófono? No. Hay alguien que tiene el micrófono encendido.
Ok, bueno, esa es la esencia de la arquitectura. Evitar que los objetos caigan al suelo y, como dije, pues esto proviene de la conciencia que tomamos al nacer, cuando se produce el alumbramiento y dejamos de estar suspendidos en el seno materno. Hay a su vez una especie de empatía en cuanto a la manera como los edificios se sostienen. Nosotros al observar un edificio podemos imaginarnos cómo actúa la gravedad de los objetos. Por eso es que es distinto contemplar las pirámides, que son masivas, que son, digamos, densas, versus, por ejemplo, un edificio como este, en el que se percibe una cierta sensación de inestabilidad porque las partes superiores son más voluminosas que las inferiores. Esto, digamos que hace parte también del desarrollo estructural que vino de la mano con el avance tecnológico y pues ha sido, digamos que, también derivado del ingenio de cada uno de los arquitectos. Esto tiene que ver también como con el interés personal de cada uno de ellos. Este es un ejemplo de cómo el arquitecto acentúa esa fuerza de gravedad, pero a una manera como desafiante, ¿no? Entonces es el volumen masivo arriba y otro mucho más ligero abajo, interpelándonos a contemplar esa diferencia en cuanto a peso. Este es todo lo contrario, este edificio ya fue demolido, pero aquí el arquitecto lo que buscó es dar una sensación de peso, de gravidez. Las distintas partes del edificio están comprimidas como sosteniéndolo y siempre apretando hacia abajo para acentuar también esa fuerza que ejerce el volumen sobre el suelo. Parte de ese análisis práctico de cómo se manipulan las fuerzas en los edificios proviene de la antigüedad clásica. Hay que entender que siempre, desde el comienzo, hubo un estudio de cómo se podrían compensar los elementos verticales y horizontales. En Grecia sucedió como resultado, además, de la filosofía griega. La filosofía griega defiende el ideal de equilibrio, el equilibrio entre las partes, y por eso es que también la arquitectura apuntaba hacia un equilibrio de las fuerzas. Entonces, es por eso que los elementos, tanto horizontales como verticales, se compensan. Esto es muy distinto, por ejemplo, a lo que pasa en las pirámides, como señalé anteriormente. Las formas obedecen no solamente a unos órdenes compositivos, a los principios de la física, sino que también están íntimamente relacionadas con la cosmovisión, con la visión del universo. Entonces, si bien los egipcios optaron por unos edificios mucho más introspectivos, más cerrados al exterior, los griegos, por su parte, buscaron exaltar el equilibrio a partir de la compensación entre los elementos horizontales y verticales. Este contraste se hizo presente también con la verticalidad de la arquitectura gótica. Aquí lo que se hizo fue acentuar los elementos verticales. Y esto se hizo también con el fin de dar cuenta de un pensamiento. Aquí se pensaba que entre más alto fuera el elemento, pues más cerca estaría. Sí, Camila. Es Camilo, profe. Ah, perdón, Camilo. Gracias, profe. Qué pena que no tengo la cámara.
Profe, pues yo quería comentar algo ahí del gótico. Yo había escuchado que el tema como las columnas que hemos pronunciadas buscan es un efecto de como un alcance de deidad, o sea, que las columnas se elevan hasta el cielo, algo así. Exactamente, muy bien. Sí, de eso iba. Es la aspiración de la ascensión, de la subida, de la ingravidez, la negación visual, porque lo que se busca es apuntar al cielo. Y entre más alto sea, pues sí, más cerca estará de esa deidad, de Dios mismo. Aquí, bueno, de hecho aquí aparece eh, que refleja la aspiración al cielo de los fieles por medio de un absoluto predominio de las líneas verticales. Esto, no obstante, también significó para ese momento un avance tecnológico importante, porque la disposición de estos serie de elementos verticales de manera sucesiva pues permitió que se alcanzaran a cubrir grandes luces, como ya veremos más adelante específicamente cómo se consiguió. Pero volviendo a los orígenes, el origen de las estructuras arquitectónicas provienen de dos elementos muy esenciales, que son la viga o dintel y la columna o poste. Resulta que las primeras formas se hacían como módulos o volúmenes completamente cerrados. Esto partía de, digamos, de la construcción de muros. Y estos muros pues podrían ser en distintos materiales. Cuando la arquitectura se empezó a hacer en materiales, digamos, que resistieran a la intemperie, pues empezaron a hacer construcciones con base en la forma de un muro, algo elemental, pero que luego vino a evolucionar debido a que este tipo de espacios, pues, no permitían el paso de la luz natural ni la circulación de aire. Fue por eso que se hizo necesario abrir una serie de vanos, empezar a horadar estos muros para permitir que pasara precisamente la luz natural y pues de paso también para tener vistas al exterior. Esto se consiguió apilando los bloques de una manera que se formaran pues una especie de muros mucho más angostos, lo que conformó, pues conformó las columnas. Yo paso a la existencia de las columnas. Y pues obviamente se necesitaba de un elemento que pudiera soportar ese vano o esa ventana. Y es el que se conoce como el dintel, el que está sosteniendo ese vano en la parte superior, que sostiene, digamos, la pared de la parte de arriba, y luego pues estarían estos elementos verticales que lo que hacen es transmitir, por ejemplo, las fuerzas hacia el suelo, las presiones hacia el suelo. Esto, además, respondía también a la necesidad de encontrar nuevas formas o materiales que fueran resistentes, como dije anteriormente. Primero fueron en madera y tallos y más adelante en piedra, digamos que todo tuvo una evolución. Este es el Templo del Valle que está en Egipto y es un ejemplo de esas primeras formas, de esa forma primigenia en la que hay predominio del dintel y de las columnas. Aquí además pues aparecen otros materiales como el granito rojo, las secciones cuadradas, tanto en la parte del dintel como en las columnas. Y esto pues si se prolonga, lo que conforma es un voladizo, ¿no? Entonces vemos que aquí digamos que operan las fuerzas distintas. En este caso se produce una fuerza de compresión y aquí de tensión. Funcionan a la inversa dependiendo de la disposición de este elemento superior.
Okay. Estas son los estilos de la antigüedad clásica que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Inicialmente surgió el estilo dórico, que era mucho más austero, mucho más elemental. Luego entonces aparecería el estilo jónico, que aquí está. Dórico hace referencia al pueblo dorio, jónico pues a Jonia, y así sucesivamente. Estos tres estilos corresponden a la antigüedad clásica. Luego ya habrían otros que son compuestos, que son como este y el toscano, que toma como punto de partida el estilo dórico, pero estos dos últimos pertenecen a Roma. Esto también tiene que ver con el origen mismo de esas formas estructurales. Permítanme un momento, encuentro aquí. Bueno, los griegos, de hecho, también fueron los primeros en poder desarrollar lo que se vendría a conocer más adelante como el concreto armado. Obviamente esto estaba construido en otro material como era el mármol, pero ellos se dieron cuenta que este material ya por sí mismo era demasiado pesado. Por lo mismo, entonces decidieron, los arquitectos de aquella época, pues decidieron aligerarlo, vaciando el interior. Luego, entonces, en la parte superior también empezaron a introducir una serie de estructuras metálicas, tal y como se hace hoy por hoy, que cuando se realiza el encofrado se incorporan una serie de varillas de metal para, digamos, que aportar esa rigidez que requiere la estructura. Con esto, pues, se pudo aumentar también el tamaño de las luces en la arquitectura griega, en la Acrópolis, por ejemplo. Los arquitectos tenían que concebir unas luces suficientes para que las yuntas de los bueyes que iban para el sacrificio pudieran pasar. Esto daba como resultado unas luces de aproximadamente 5.5 metros. Lo que era demasiado grande, demasiado amplio para estos bloques tan masivos, ¿no? Porque existía la posibilidad de que se rompieran. Entonces, como les dije, se empezaron a vaciar las piezas de mármol al interior e incorporar unas barras metálicas. No es obviamente la misma materialidad de hoy por hoy, pero sí eran de metal para aportar esa rigidez o esa solidez que requerían estas construcciones antiguas. Los propileos, que son como los vestíbulos o los accesos a los templos griegos, son unos ejemplos digamos, de este desarrollo, para ese momento, pues un desarrollo técnico. Lo que diferencia, por ejemplo, esos tres primeros estilos, pues es finalmente la aparición de algunos elementos que son ornamentales. Aquí ya entonces vemos que aparecen unas volutas y luego entonces también aparecen estas formas naturalistas. Estas son unas hojas. Luego aquí, si alcanzan a observar, pues aparece la combinación de estas volutas con estas hojas, se llaman hojas de acanto. Esto originalmente tenía color, sino que obviamente con el paso del tiempo, pues fue adquiriendo ese tono con el que hoy, digamos, el que hace parte de la imaginería universal de esta antigüedad clásica, son esos templos majestuosos, blancos, pero en realidad esto tenía color.
Entonces, como les decía, los romanos fueron incorporando también estos órdenes griegos a su arquitectura. Y además, pues, digamos que buscaron mejorarlos de alguna manera, entonces los hicieron más esbeltos, más altos, como es este caso. Gracias pues también a la incorporación de nuevas técnicas. Ellos también, por ejemplo, uno de los cambios que hicieron los romanos fue adosar las columnas a los muros. Entonces hicieron las llamadas columnas adosadas, pero esas son columnas que están cortadas a la mitad y que se adhieren a los muros. Creo que de nuevo alguien tiene el micrófono prendido. No sé quién. Y ahorita yo tengo una. Listo. Bueno, si este sistema, este mismo sistema que se creó en esta antigüedad, en la clásica, la romana, se extiende, pues por favor, ¿quién tiene prendido el...? Profe, Natalia, si quiere la puedes iniciar ahí. Es que no veo, no me aparecen aquí los vistas del grupo. No los estoy viendo. Bueno. Bueno, sabemos que este sistema, bueno, a base de dinteles y columnas, se extiende o se replica, pues nos va a conformar una retícula. Entonces, esto es un ejemplo contemporáneo, pero proviene de allí mismo, de las formas primigenias antiguas. Aquí, pues, se incorporó el acero. Aquí es la madera. Esto es un sistema constructivo que se utilizó a mediados del siglo XIX en Norteamérica para la construcción de viviendas. Se llama el balloon frame y es un entramado de madera que lo que busca es que mediante la disposición de listones muy esbeltos que se ubican uno tras el otro, digamos con unas luces muy pequeñas, con unas distancias entre sí muy pequeñas, pues configurar una estructura bastante rígida. Entonces, este es uno de los sistemas que, digamos que parte de allí, todo esto viene a reinterpretarse más adelante, pero proviene de la antigüedad misma, de esta forma básica o elemental del dintel y la columna. Luego, pues estas son variaciones que vienen de la mano con, bueno, con lo que dije, con el pensamiento, con la filosofía de la antigüedad clásica. Y esto es lo que ha perdurado incluso hasta hoy. Qué pena. Sí. El ejemplo que acabo de mostrar, así no es como construyen las casas actualmente en Estados Unidos, que las hacen primero la estructura así básica en madera y lo tapizan Sí. Creo que es. Sí, ¿cómo así que las tapizan con qué? Con un material, no me acuerdo cómo se llama. Ok, sí, pues esto dije que era de mediados del siglo XIX, pero es posible que todavía lo utilicen así, por ejemplo, para hacer casas prefabricadas, puede funcionar bien, que es un sistema rápido. Además, se hace de esta manera porque al ser los listones tan esbeltos, pues permiten que se puedan manipular con mayor facilidad. Sí, señora, sí, eso yo lo vi en un programa y por lo general hacen las restauraciones de eso y modifican toda la casa más que todo por la madera, porque su vida útil ya pasó, entonces por eso es que hacen la reestructura. Ajá. Sí, es cierto. Además, la madera es un material muy útil para este tipo de estructuras porque a diferencia de la piedra, es porosa y se rompe con menor facilidad que la misma piedra. Bueno, perdón, un momento y miro, es que creo que hay alguien que tiene prendido el micrófono. ¿Quién es? Perdón, no lo veo. No me deja escuchar.
acá. Aquí. Listo. Voy a tener que volver a compartir. Bueno, pero entonces una evolución de este sistema elemental del dintel y la columna sería el arco. Este es una alternativa también que, a diferencia de este sistema, pues permite que no se requiera buscar un único elemento que satisfaga, digamos, la sección o el volumen que se requiere para cubrir determinada luz. Al ser un elemento conformado por distintas partes, distintas secciones, pues digamos que hace mucho más fácil la parte constructiva. Para esto se requería también pues una serie de, estas son las piezas que lo conforman, son las dovelas como aparecen aquí. Aquí, bueno, se necesitaba también hacer como una especie de formaleta para su construcción. Esta se hacía originalmente en madera. Y puede que ahora, bueno, ahora se debe hacer distinto. Y esto significó también un avance porque permitía cubrir luces mayores. Porque precisamente aquí ya la fuerza no se concentra únicamente en el eje horizontal, sino que estarían distribuidas a lo largo de todo este elemento. Y serían fuerzas diagonales y no verticales. Bueno, el elemento que les decía que servía para la construcción de estas estructuras son las cimbras, que además tenían la facilidad de que se podrían reutilizar a lo largo de la construcción de los, si son varios arcos, pues entonces se podrían reutilizar a lo largo de todo el proceso. Estos arcos funcionan mejor si se unen uno tras otro. Esto es un ejemplo del acueducto de Segovia en España. Esto anteriormente pertenecía al Imperio Romano. De esta manera, pues, digamos que funciona mejor, se contrarrestan mejor las fuerzas porque están dispuestos uno tras otro. Luego estas fuerzas se van transmitiendo sucesivamente hasta alcanzar el borde de la construcción. Este es un ejemplo representativo, cubre cerca de 128 arcos que son esbeltos, pero que si se fijan los elementos que los componen, pues son bloques que no se pulieron, están en un estado rústico. Y esto al final llega a una parte que es mucho más gruesa, que digamos que lo que hace es contrarrestar esos empujes que se van desplazando a lo largo de todo el tramo. Entonces, bueno, del sistema de dintel y columna evolucionamos al arco, ¿no? Y después, si ese arco se extiende de manera horizontal, entonces lo que crea es una bóveda. Y estas que son, digamos, más sencillas, se llaman las bóvedas de cañón, que se apoyan necesariamente sobre los muros. Lo que sucede con esto es que los muros empiezan a desplazarse hacia afuera. Ese es, digamos, como uno de los problemas que tiene este sistema estructural.
por lo que fue necesario en determinado momento adicionar otra serie de arcos en el sentido contrario, precisamente para contrarrestar esas fuerzas. Este es el ejemplo de la Basílica de Magencio en Roma. Bueno, solamente se conservan estas tres secciones, pero es el ejemplo de cómo estas bóvedas de cañón, como la evolución del arco, fue incorporando además estos elementos en el otro sentido, que también son arqueados justamente para contrarrestar el efecto de los empujes laterales. Después de esto, bueno, aparecería ya la arquitectura bizantina, que lo que hace es desarrollar la cúpula. Este es el giro del arco sobre una planta cuadrada, lo que hace, perdón, es el giro alrededor del eje vertical. Entonces, es ese mismo arco, pero que se empieza a girar hasta construir una cúpula. Esta fue una solución constructiva muy empleada por los romanos. Entonces vemos que los romanos retomaron ciertos elementos de la antigüedad griega, como fueron los estilos dórico, jónico y corintio. Luego entonces hicieron los arcos y los extendieron de esta manera o de esta manera, como si se replicaran uno tras del otro o extendiéndolos en el sentido horizontal para conformar bóvedas. Y luego también entonces hicieron cúpulas, pero la base es el arco. Entonces es importante ver esa evolución. El Panteón de Adriano es una de las de las formas más representativas de esta evolución. Alcanza a cubrir una luz de 43.4 metros. Es una cáscara semiesférica que además está rematada con un óculo para el ingreso de la luz. Aquí, por ejemplo, se empezaron a incorporar distintos cementos. Los romanos también introdujeron el cemento, pero no es el cemento que nosotros conocemos hoy por hoy. Este cemento pues tenía distintos agregados, uno de ellos a base de roca volcánica pulverizada. Distinto a lo que hay hoy, porque el cemento que conocemos lo desarrolló un inglés de apellido Aspin en 1924. Y él reemplazó esos agregados del pasado por arcilla y una sustancia llamada creta. Entonces lo que hicieron, por ejemplo, aquí los romanos fue variar la concentración de los agregados para que en determinados puntos el edificio fuera más resistente que en otros. Entonces, en la medida en que se necesitaran que el edificio fuera más resistente, pues el material iba variando. Como dije también, ellos sabían que el concreto no era resistente a la compresión. Cuando hablamos de compresión, de pronto estamos hablando de este efecto. Y cuando hablamos de tracción, estamos hablando de este otro. Entonces, ellos sabían que el concreto no era muy resistente al efecto de la compresión, y por eso fue que también empezaron a incorporar varillas metálicas al interior. Y eso es lo que se conoce hoy como el hormigón armado. Entonces, desde allí, desde este momento es que proviene, digamos, este desarrollo para la rigidez de los materiales en obra. Esta es otra, bueno, ya luego, entonces, ya vemos que se empieza a complejizar un poquito más. Entonces, ¿qué pasa cuando se conjuga esa cúpula desarrollada por los romanos con los arcos?
Entonces, sobre una planta cuadrada se disponen una serie de arcos que son rematados por una cúpula. Y estos elementos rectangulares que resultan de esta yuxtaposición de formas son los que se encargan de soportar o digamos, los que reciben las cargas y las transmiten hasta el suelo. Un ejemplo de, digamos, de esta forma, de este desarrollo, es la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, en Estambul. Aquí hay una cúpula diametral de 32.6 metros de diámetro que se eleva alrededor de 40 metros también y que descarga los pesos sobre estos elementos. Entonces, si pueden notar, aquí aparece la planta cuadrada y los arcos que la están flanqueando y que son rematados por una cúpula. Esto, si se sigue replicando, pues puede, digamos, puede conformar, conforma todo, digamos, todo un espacio, pero necesariamente tiene que ser la planta cuadrada para que esto se pueda dar. Entonces, es la sumatoria de las bóvedas de cañón, estas bóvedas, junto con una cúpula. Y este es el resultado. Iglesias como la de Santa Sofía de Estambul pues son un ejemplo muy representativo de esta evolución. Esta iglesia pues afrontó distintas, tuvo varios reveses, no se pudo completar en el momento que se construyó, precisamente porque hubo fallas técnicas, porque estos arcos empezaron a desplazarse hacia afuera, luego entonces ocurrió un incendio y finalmente tuvieron que poner unos contrafuertes aquí a los extremos para poder resistir las cargas que producía, digamos, la bóveda que estaba ejerciendo presión sobre estos elementos, las pechinas. Entonces, luego de esto es arquitectura bizantina, luego entonces hubo la necesidad de encontrar la manera de cubrir otras formas, otras plantas, ya no necesariamente esta que es cuadrada. Y para eso entonces se inventaron las llamadas bóvedas nervadas o de crucería. Entonces aquí lo que se hace es construir unas diagonales que van a estar digamos que están en la intersección de las bóvedas. Lo que buscan es intersectar el eje central de las bóvedas y con esto pues se pueden construir digamos, otras configuraciones. Entonces ya vendría siendo, por ejemplo, una planta más rectangular, no necesariamente la cuadrada. Aquí vemos que hay, digamos, como un pasillo de gran altura y esto lo permiten esta serie de bóvedas de crucería o de nervadas, perdón. Esto es un desarrollo que ya vino después del año 1000, alrededor del año 1100, fue que se construyeron estos primeros edificios. Aquí esto es arquitectura gótica, la iglesia de Notre Dame de Amiens, justo la que se quemó hace poco. Fue construida en el 1221. Luego habría otra evolución, esta también proveniente, esta sí, de los romanos, que son las cerchas. Esto es una invención de esa antigüedad romana justo para resolver el tema del peso de las cubiertas, para aligerarlos. Pero esto con el tiempo pues fue evolucionando y después del siglo XX, con la llegada de la revolución industrial, se recupera pero con una visión distinta. Y es que gracias a la incorporación del acero, del metal, ¿sí? La evolución del metal como elemento estructural, pues estas formas pueden evolucionar para también dar lugar a
espacios de grandes dimensiones, espacios amplios que alcanzan a salvar grandes luces. Entonces, este es un ejemplo. Este es un ejemplo de ello después del siglo XIX, comienzos del XX. Entonces se empiezan a crear ya una especie de mallas, tomando como base pues las cerchas desarrolladas originalmente por los romanos. Entonces se empiezan a extender en las 3 dimensiones, configurando lo que se conoce como las mallas metálicas. Y esto no solamente permite cubrir grandes luces, sino que también puede ampliarse para configurar otras formas. Aquí vemos, por ejemplo, esta forma geodésica que constituye una nueva estructura, pero tomando como punto de partida las cerchas. Aquí las cerchas se reducen, digamos, el patrón base se reduce para poder convertirlo en una malla que puede adoptar distintas formas. Esto es el pabellón de Estados Unidos, construido para la Exposición Universal de Montreal en el año 67. Pero pues todo esto vino de la mano con el desarrollo pues también de la incorporación de nuevas técnicas, de nuevos materiales que surgieron tras la Revolución Industrial y en particular pues durante la primera mitad del siglo XX. Este arquitecto, Fuller, empezó a desarrollar y a proyectar distintas cúpulas desde el año 45. Esta ya es del año 67, pero esta innovación, a partir de un elemento básico tradicional como la cercha, pues permitió alcanzar un avance como el que se aprecia aquí. Esto ya es otro sistema. Estas son las láminas, que son placas muy delgadas, curvas y generalmente construidas en hormigón, que buscan, digamos, concentrar todos los esfuerzos de compresión y tracción en las cortantes, en estos elementos. Esta es una construcción de un arquitecto muy conocido en México, se llama Félix Candela. Él es de origen español, era de origen español, y él siempre exploró estas formas a partir de los cascarones que se van curvando, que se van flectando al tiempo que le van confiriendo cierta rigidez estructural al edificio, a la construcción. Este es un restaurante en Xochimilco. Hay otros ejemplos también, como esta cúpula que empieza a plegarse. Esto es en la Universidad de Illinois. Alcanza a cubrir una superficie de 120 metros de diámetro. Se empieza a apoyar también por unos soportes radiales que van configurando un anillo para soportar, digamos, los esfuerzos que provienen de esta forma circular. Entonces también la base es la misma, es esa lámina de concreto ínfima, muy delgada, que se va curvando, flectando, dependiendo también, digamos, de la voluntad plástica del autor, del arquitecto. Hay otros sistemas que provienen de las formas más elementales de las cuerdas, de las lianas, que son los cables, son las llamadas estructuras suspendidas, que se empezaron a desarrollar a partir de la década del 50. Aquí aparecen las fuerzas de compresión en la parte superior y la de tracción en la parte inferior. Digamos, sucede lo contrario.
de lo que les mostraba con el ejemplo del dintel y la columna. Eero Saarinen, uno de los arquitectos que vimos el día de ayer cuando les mostraba el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, explotó, digamos, el potencial de estas formas, de estas estructuras suspendidas. Este es un ejemplo de, digamos, ese sistema estructural que consiste en dos hileras de una serie de pilares en hormigón que se inclinan, y entre las dos filas entonces se suspenden una serie de cables que además sirven para soportar unas losas de hormigón. Entonces aparecen, digamos, estos dos flancos conformados por una serie de pilares, de columnas en hormigón inclinadas, y sobre las mismas entonces aparecen estos cables que se curvan, y sobre estos cables entonces están las láminas de hormigón. También, pues imagínense las luces que está venciendo esta estructura, y todo a partir de este sistema estructural de cables. Aquí vemos que también como el pilar atraviesa la losa superior y se curva para amarrar pues, el techo finalmente. Luego entonces también aparecerían las llamadas membranas o carpas. Esto proviene de los años 60 con la aparición de también nuevos materiales, nuevas técnicas constructivas. Aquí las estructuras empezaron a transformarse en función de la invención o la incorporación de otras formas. Aparecen, por ejemplo, esta forma, este remate del edificio, ¿no? Como una especie de carpa que está amarrada a la fachada. También está reinterpretando una de las formas más antiguas, que es la de la cabaña. Uno de los arquitectos más representativos, digamos, de esta última exploración estructural es el arquitecto ingeniero alemán Frei Otto, quien volcó toda su energía para el desarrollo de estructuras de membrana. Entonces son casi todas carpas soportadas por mástiles que mantienen la tensión a partir también de una retícula de cables que se entrelazan y se amarran. Y todos estos pues llegan y se anclan finalmente al terreno. Este es un pabellón, el pabellón de Alemania para la Exposición Universal de Montreal de 1967. Es una envoltura, como dije, una envoltura protectora de membrana que está soportada por unos mástiles y que mantienen la tensión a una retícula de cables entrelazados, los cuales están anclados o amarrados a una serie de puntos en el terreno. Entonces, básicamente es esta evolución, y que provino pues también de la introducción, de la inserción de esas formas textiles a la arquitectura. Esto se desarrolló principalmente luego de la mitad del siglo XX para acá. Hay otro ejemplo, que es el pabellón Fuji de Yukata Murata, presentado para la Exposición Universal de Osaka en el año 1970, en donde aquí ya aparecen unas formas neumáticas que funcionan a partir del aire que hay en su interior. Esto también significó un avance porque permitía, a su vez, como vimos anteriormente, vencer grandes luces, pero tenían una enorme desventaja, y es que estas membranas se podrían agujerar con facilidad y perder pues, el aire que estaba comprimido en el interior. Bueno, como resumen hay que decir que
con la llegada de la arquitectura moderna, hubo una especie de compulsión o obsesión casi por hacer de las estructuras cada vez más esbeltas. La novedad estructural permitió que se llegaran a formas muy gráciles como las que veíamos al comienzo de la presentación, incluso como esta. Estos desafíos a la gravedad, ¿no? Este volumen que se superpone sobre este otro que es mucho más angosto, menos robusto, o este que veíamos al comienzo. Este, o incluso este. Esa obsesión surgió luego de los años 20, cuando los arquitectos entraron como una especie de obsesión por despojar a la arquitectura de esa materialidad visual. Veíamos que había una contraposición entre lo que es físico y lo que es perceptivo. Y además, pues también se buscaba un máximo rendimiento de la estructura con la menor cantidad de materiales. Esto es otro de los grandes avances, la incorporación del metal y del vidrio, pues tiene que ver con esto. También hay que decir que la estructura es una expresión de la cultura. Se trata más que crear un esqueleto o una envoltura en sugerir algo, en transmitir algo. Bien sea solidez, materialidad, espiritualidad, como veíamos en el caso de los egipcios o de los griegos. Todo esto tiene que ver con la historia particular de un lugar, de una nación, así también como con la visión de la sociedad o incluso del mismo arquitecto ejecutor de la obra. Entonces, es por eso que vemos que hay una contraposición en distintas formas y que además hay una evolución a partir de la incorporación de nuevos materiales a lo largo del tiempo. La conquista tecnológica de la modernidad, que es lo último que conocemos, que es, digamos, como el momento que vivimos hoy por hoy, pues ha permitido también un desarrollo de unas estructuras antes inimaginables. Y todo esto habla también de un ideal, el ideal de desmaterializar de manera gradual y progresiva esa arquitectura, muchas veces también para estar en contacto con la naturaleza. Veamos, por ejemplo, les voy a mostrar la obra de unos arquitectos catalanes que puede ejemplificar muy bien esa intención de la modernidad e incluso también de la contemporaneidad por desaparecer de alguna manera la arquitectura. Entonces, esta es la obra de RCR. Ellos son unos arquitectos catalanes que recibieron el Pritzker recientemente. Y lo interesante de esta obra es que cada vez son menos los elementos tanto estructurales como de cerramiento. Todo es ingrávido, todo es traslúcido, todo es prácticamente imperceptible. Y todo esto pues obviamente viene amarrado al avance tecnológico, pero también en un cambio de pensamiento. Veíamos cómo, por ejemplo, al comienzo, la arquitectura quería exhibir esa sensación de robustez, de masividad, de peso, mientras que con el paso del tiempo, pues ese imaginario se fue transformando y ya se buscaba todo lo contrario, que desapareciera justamente para entrar en contacto con la naturaleza, justamente para integrar o fundir el exterior con el interior. Entonces, la estructura también está al servicio de la composición arquitectónica, del diseño en ese sentido. Y es a partir de la tecnología que nos es posible pues, desarrollar esas formas, cuyo sentido es más que nada simbólico, es intangible.
Esto era lo que les quería mostrar hoy. Quiero abrir este espacio para que hagan preguntas, me compartan sus impresiones. Profe, yo tengo una pregunta. En la estructura que mostraste ahí de este arquitecto mexicano, creo que era, Félix Candela. sí, que era una Perdón. estructura. Que la estructura base de láminas de hormigón. ¿Esta? Sí, sí. Espera, ¿será que está cargando? Sí, esa realmente cómo se sostiene, porque es que, o sea, Por la acá. lámina es muy delgada. Es muy Sí, sí, pero delgada. digamos, el centro, o sea, debería tener como una columna, ¿no? Yo pienso, es que la vez pasada vi un video de eso, pero no me quedó muy claro. Pues yo creo que es también gracias a al ancho de esto no vence una luz muy grande, si ves que se empiezan a curvar sucesivamente, la luz que vence en realidad no es muy grande. Sí, Y esto se construye a partir de un encofrado. ¿Sabes qué es un encofrado? no, ni idea, profe. La formaleta. Espérate, les muestro acá. Profe, me parece que esa yo la he visto, esta obra yo ya la he visto antes y como vi que la construyeron, resulta que esta maqueta, esto fue a base de una maqueta donde ponían un pañuelo encima de una superficie y tenía esa forma, solo que la volteaban y ya tenía esa forma que tiene ahorita. Entonces, Miremos ahorita. construirla fue poner en una base el concreto y eso, y simplemente la voltearon y ya. Yo supongo que es algo así. ¿Quién vio el video y nos puede mostrar cómo es para que todos entendamos? Porque a mí no me quedó muy claro lo que acabas de señalar. Video de lo que estaba comentando ahorita, creo que Cristian. Sí, O, lo que comentó Cristian, que dijo que se ponía, mencionó algo. Compañero se refiere es la que está es de la primera fila, ¿Esta? la 8, la primera fila o hilera, la número 8. ¿Esta? Arriba, esa fue la que se hizo a base como de un pañuelo y De un pañuelo, pero ¿cómo se construiría? Esta también es de Félix Candela, ¿no? Sí. Profe, pero ¿y no podría, digamos, haber sido una malla? O sea, como hacen en las construcciones, o sea, una malla metálica y encima le ponen el concreto y abajo le meten un soporte. Sí, yo había pensado que era así, pero desconozco la historia. Creí que era como esto, que se fundía a partir de esta estructura. O sea, tuvieron que hacer dos estructuras para poder dar esa forma, y me imagino yo. Pues yo creería de eso, profe, o sea, que hicieron todo el modelo a base de mallas, abajo le pusieron los soportes y después le pusieron el concreto como para que endureciera y hiciera la capa y ya después le quitaban las varillas. Exacto, sí. Cómo se funde el concreto usualmente, sí, lo pensé así, no sé. Pero no sé cómo es lo del pañuelo que el compañero nos había comentado. Profe, pues yo ese video yo lo vi de una youtuber que pues yo había estado antes en un semestre en otra universidad, ¿no? Y pues me Sí, recomendó una youtuber que habló de ese tema y se llama Ter. Y sí. eso, hay un video que se llama Los edificios más finos del mundo y por qué no se caen. Y ese video explica lo del pañuelo, lo que yo le expliqué y eso. Y me explicas de nuevo cómo es lo del pañuelo. O sea, ¿el pañuelo es la forma que imita o el pañuelo es la manera como se construyó? La forma que imita, profe. Ok.
¿No has visto los diseños de Frank Gehry? Sí. Sí, algo así. Yo creo que el compañero se refiere más que todo a eso. Ok. Pues sí, yo creía que se había construido a partir de una malla, de un Profe, encofre. y envió el video donde la youtuber explica lo que Cristian quiere decir. ¿Nos enviaste el video? Pues miremos Sí, ahí está en el chat. en el chat, ¿no es cierto? Sí, profe, está en el chat. No me tienes que cambiar los de química. Dame un segundo, no señora, que ya los tiene la doctora. Ah, bueno. Estas dos estructuras están hechas del mismo material y tienen exactamente el mismo grosor. Realmente podrían ser dos edificios. El de la izquierda podría ser una pista de patinaje y el de la derecha un centro comercial. Pues tú imagínate que se pone a nevar. Esta estructura de aquí es muy endeble a una carga vertical y con el peso de la nieve se deformaría enseguida, mientras que esta estructura es mucho más resistente a una carga vertical. Aquí, por más que nevara, no se deformaría. ¿Cómo se dice? Y ambas estructuras tienen exactamente el mismo grosor y están hechas del mismo material. Mira este. Hey César, el micro, por favor. César, el micrófono. ¿No te parece muy fuerte que esto no se caiga? O sea, que yo la veo y digo, esto tiene muchas posibilidades de que se hunda. Que a lo mejor mide 5 centímetros de grosor, para que te hagas una idea. Tú mira bien esta imagen y let that sink in. Bueno, pues hoy vamos a analizar justo eso. La geometría de este tipo de estructuras que son así tan finas para lo grandes que son. Tú imagínate que te encargan diseñar la cubierta de un pabellón multiusos en Suiza. Yo creo que es una situación muy habitual que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Este vídeo es relatable. El caso es que tú tienes pues muchas opciones. Puedes a lo mejor hacer una cosa así. Podrías hacer también una cosa así. También podrías ponerte esotérica, ¿sabes? Y hacer una super cubierta en plan a lo mejor pues es, yo que sé, una pista de patinaje, conciertos, exposiciones, cosas así. Pues un pabellón multiusos, chica, ¿sabes? Estate a lo que tienes que estar. Claro, tú ves esto y dices, pues a mí estas tres estructuras me parecen fenomenal las tres. No sé, por mí todas me parecen muy bien. Que no sé qué queréis de mí, ¿qué queréis de mí? Y entonces el ayuntamiento te dice, no queremos nada de ti. Lo único que queremos es si podrías hacer el favor de que, pues que no se cayera, ¿sabes? Pero claro, ahí está la cosa. ¿Y qué geometría hago yo para que esto no se caiga? ¿Cómo sé yo cuál de estas geometrías se va a caer menos que las demás? Que, pues no sé, a mí las tres me parecen muy bien. Y así puedes estar, pues un mes, en plan... Yo es que no sé cómo hacer este proyecto. Yo me imagino así a los ingenieros, en plan, me han encargado que haga una cubierta y yo pues no sé cómo se hace. Ellos se piensan que sí, porque soy ingeniero, pero que yo sea ingeniero no quiere decir nada. Bueno, pues lo que vamos a hacer es comparar el comportamiento estructural de estas dos geometrías que he impreso yo misma en la impresora 3D. Esta geometría de aquí es un semicilindro y se dice que es una superficie de curvatura simple, porque está definida por una línea recta y una línea curva. Así, y esto hace así. O sea que básicamente en cada punto de esta superficie te encuentras una línea recta y una línea curva. Entonces por eso se dice que es de curvatura simple. Esto de aquí en cambio es una semiesfera y esto se dice que es una superficie de doble curvatura, porque está definida por todas estas curvas de aquí y todas estas curvas de aquí. O sea que en cada punto de la superficie te encuentras dos curvas, esta de aquí y esta de aquí, por eso se dice que tiene doble curvatura. Esta geometría es muchísimo más estable que esta y es gracias a esa doble curvatura. Esto, como mejor se entiende, es si imaginamos ambas estructuras como secciones de arco. El semicilindro es equivalente a poner un montón de arcos así, uno detrás del otro. Y la semisfera es equivalente a poner un montón de arcos radialmente, como si fueran gajos de naranja. Entonces, cada uno de los arcos del semicilindro se deforma muy fácilmente con una carga vertical. En cambio, cada uno de los arcos del interior de la semiesfera está en realidad sujetado por un montón de anillos virtuales. Son esos anillos los que están impidiendo que el arco se deforme ante una carga vertical. Esos anillos son como sus amigos que le rigidizan, le ayudan a no hundirse en la mierda. En cambio, este arco pues está aquí solo y desarraigado y no tiene a nadie que le ayude ni nada. Cuestionario de personalidad. ¿Qué arco eres tú?
yo este. Entonces la conclusión es que para el mismo tamaño, el mismo material y el mismo grosor, o sea, todo exactamente lo mismo, esta geometría es muchísimo más estable que esta. La doble curvatura es lo que le está dando rigidez a esto. La idea de que en cada punto de esta superficie te encuentras dos curvas, una que va así y otra que va así. Este tipo de estructuras de doble curvatura las llaman shells, o cáscaras, o láminas, o estructuras laminares, lo que sea. Caparazón lo puedes llamar también si quieres. Y la gracia es que te da el máximo de rigidez con el mínimo de material. Claro, tú imagínate la fantasía que es eso para los arquitectos y los ingenieros. O sea, me estás diciendo que con la misma cantidad de material, el mismo tamaño, el mismo grosor, todo lo mismo, esto es muchísimo mejor que esto. Pues entonces apague, vámonos. Tú imagínate que me hubiera puesto a construir esto, que habría tardado lo mismo que en construir esto. El mismo dinero, el mismo tiempo, todo lo mismo. Y esto se habría caído a los 2 días. Pues hombre, ¿sabes? Hay que ser un poco espabilado en la vida para hacer estas cosas. Esto es a lo que me recuerda a cuando yo descubrí que las manchas de tinta se quitan con alcohol. Y yo, claro, que me tiño el pelo, cada vez que había una mancha de tinta, pues yo ahí dándole con el estropajo, venga, a ver si se quita, a ver si se quita, a ver si se quita. Y de pronto, life hack, si le echas alcohol, se deshace en nada. Si es que no tarda nada en deshacerse. ¿Entiendes lo que te digo? Esa es la gracia. Conseguir hacer lo mínimo para el mismo resultado o mejor. Esa es la búsqueda que tiene todo el mundo en todos los aspectos de la vida, ¿sí o no? ¿Estáis a lo que estáis o no estáis? Yo creo que no os estáis enterando de nada del vídeo. Mira este edificio de Eduardo Torroja. Por favor, observa la belleza. Este edificio está en Cádiz. Esta lámina de hormigón mide de aquí a aquí unos 50 metros. Y de grosor, ¿sabes cuánto mide el grosor de esto? 9 centímetros. Yo no sé si tú eres consciente de cuántos son 9 centímetros, pero es muy poco. A lo mejor así. Un palmo mío son 20. Pues la mitad son 10, pues un poquito menos. O sea, es muy fina para lo grande que es. ¿Cómo puede ser que no se caiga y no se hunda? Pues gracias a esa doble curvatura. En cada punto de esta superficie te encuentras una curvatura así, tiqui, 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 y otra así, tiqui, 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 tiqui. Esa doble curvatura es la que le está dando rigidez. Acuérdate de esto que habíamos visto antes. Cada uno de los arcos de la cúpula está sujetado por un montón de anillos virtuales que impiden que se doble hacia abajo. Esto es una belleza, de verdad te lo digo. Una belleza mía. Es que me dan ganas de ponerme esto así de sombrero como para celebrarlo, ¿sabes? Es que es muy impactante. O sea, la resistencia de esta estructura no la han conseguido a base de poner más material o poner un montón de refuerzos de acero o lo que sea, no. Simplemente ha sido por la geometría que le han dado. Es muy bonito, es muy inteligente. ¿Entiendes lo que te digo? Yo no sé vosotros qué entendéis cuando yo hablo. Bueno, vamos a seguir a lo que estábamos porque si no es que no avanzamos. Y tenemos que acabar el temario, por favor. Esto es un edificio de Saarinen. Bueno, esto de aquí también es un trozo de esfera. Es equivalente a esto, ¿vale? Es un trozo que han hecho así. También es una estructura finísima para todo lo grande que es y aguantaría que tú le echaras aquí nieve, lluvia, gracias a esa doble curvatura que tiene en cada punto. Esto es en realidad como un cacho de coco. Este edificio es como un cacho de coco. Tú intenta apretar aquí el cacho de coco y ya verás cómo lo rompe. Y eso que te digo una cosa, la proporción entre el largo de este cacho de coco y el grueso, yo creo que en el edificio de Saarinen es más todavía, o sea, es más fino. El cacho de coco este es muy gordo, o sea, Saarinen lo ha hecho mejor que un coco. Tú imagínate hacer las cosas mejor que un coco. Eso es bastante impactante, porque un coco, o sea, yo, vamos, tengo total admiración y respeto por los cocos. Mira, por ejemplo, esta lámina de hormigón. ¿No te parece muy fuerte que no se caiga? O sea, es una lámina de hormigón finísima, enorme, y no tiene pilares aquí donde se apoye, ¿no? Que es lo que yo pondría instintivamente, en plan, por aquí un montón de pilares porque es que esto se va a caer, o sea, no me jodas, tío. Esto es lo que yo haría, ¿no? Fíjate qué guarrería haría yo, pero bueno, es que yo no me habría atrevido a diseñar un edificio así, con mis santos huevazos, decir, pues ala, pues ya está, pues lo construís, metéis un montón de gente debajo y ya veréis qué bien. Tío, ¿y si se hunde? Pues no se cae, no se cae. ¿Por qué no se cae? De nuevo, por su geometría de doble curvatura, que te voy a contar cómo es. Porque así de entrada no parece que sea de doble curvatura. De hecho, fíjate que parecen casi semicilindros, ¿no? Como este de aquí que hemos visto, ¿no? Mira, si Eduardo Torroja hubiera hecho esta cubierta con semicilindros, se habría caído a las 2 horas. Así te lo digo. Porque ya hemos visto que esta geometría es muy endeble. Es tan endeble que de hecho se me está a mí rompiendo esto ya. No quiero tocar, pues se me va a romper. Eduardo Torroja lo que hizo aquí son hiperboloides. Un hiperboloide es como una cosa así, ¿vale? Para que tú te entiendas y te hagas una idea de a qué me refiero. Esta es la hipérbola. Entonces la hipérbola la han hecho girar alrededor de un eje vertical y entonces con esto tienes un hiperboloide. Entonces básicamente cada cacho de cubierta es como una cosa así. Entonces claro, ahí sí que tienes una doble curvatura. Cada punto de esta superficie tiene una curva que viene por aquí y otra que viene por aquí. Cada uno de estos arcos está sujetado en realidad por unas costillas que le están dando rigidez y están impidiendo que el arco se deforme por una carga vertical. Y eso permite que el espesor de la lámina pues pueda ser tan fino. Es como que para mí las superficies de doble curvatura están formadas de arcos que tienen amigos y las superficies de curvatura simple pues son gente desarraigada y sin amigos. A lo mejor me decís que la analogía es
too much y que no me venga arriba, pero yo os explico las cosas pues como yo las entiendo. Eduardo Torroja, de verdad, le tenéis que conoceros. Es una gloria bendita de ingeniero, arquitecto, de todo. Una de las grandes mentes de nuestra generación. Bueno, no es de nuestra generación, o sea, es más antiguo. O sea, Eduardo Torroja está muerto. Bueno, ¿tú me entiendes o no me entiendes? Es muy bonito, tío, es muy inteligente. Me llama mucho la atención, o sea, es que no me parece una cosa obvia, ¿sabes? Porque yo digo, semicilindro, pues está fenomenal un semicilindro, no sé qué coño tienes en contra de un semicilindro, pues lo tienes todo en contra de un semicilindro, porque el semicilindro se te va a caer encima. Hombre, realmente sí que podría haber hecho esta estructura de semicilindros, pero entonces los tendría que haber hecho mucho más gordos, le habría tenido que poner aquí unos pilares, refuerzos y cosas, o sea, que por poder lo podría haber hecho. Pues le habría salido más caro, habría sido más trabajo y no habría sido tan bonito. Esta estructura aquí es muchísimo más óptima, está mejor optimizado el material. Entonces, pues esto aguanta fenomenal todas las cargas verticales. Que por cierto, las cargas verticales no son solamente la nieve, que estoy todo el tiempo diciendo, imagínate que cae nieve aquí, porque eso siento que es como muy visual, pero la primera carga vertical que tiene que ser capaz de aguantar cualquier estructura es la de su propio peso. Todas las estructuras tienen que ser capaces, para empezar, de aguantarse a sí mismas, de soportar su propio peso, porque las estructuras pesan, el peso va hacia abajo, es una fuerza que va hacia abajo. Y tú me dirás, ¿y qué quiere decir aguantar su propio peso? O sea, todas las estructuras aguantan su propio peso, si no se caerían. Es como, claro, todas las estructuras que ves a tu alrededor que no se están cayendo es porque están siendo capaces de aguantar su propio peso. Pero te voy a poner una estructura que no es capaz de aguantar su propio peso. Mira, un folio así. ¿Ves? Solamente es su propio peso lo que tiene que aguantar. No estoy poniendo nada encima. No tiene que aguantar el peso de la nieve o de personas que caminan por encima. No, solo le estoy pidiendo que aguante su propio peso y no es capaz. ¿No os ha pasado a vosotros que, no sé, imagínate que estáis en la mierda y de pronto llega un amigo y os dice, ¿me ayudas con la mudanza? Y es como, pero vamos a ver, si no puedo ni yo mismo levantarme de la cama, ¿cómo te voy a ayudar a ti con tu mudanza? Pues eso le pasa a este folio. Este folio no es capaz de aguantar nada que yo le ponga encima porque para empezar no es capaz de aguantar su propio peso. Hasta que este folio no sea capaz de aguantar su propio peso, desde luego no va a poder ayudarte a ti con la mudanza ni con ninguna cosa. Primero tendrá que él organizarse su vida y luego ya te podrá ayudar. Una cosa que podría hacer el folio sería cambiar su geometría, ¿ves? Si cambia su geometría, pues ya se sujeta. Y además ya es capaz de sujetar, pues cosas. Mira, voy a ponerle una cúpula encima. Mira qué bien la sujeta. Folio, tienes que get your shit together, por favor, que estamos todos aquí pendientes de ti. A ver si ya mejora tu salud mental y ya empiezas a subir vídeos más a menudo. Esto es una iglesia de Félix Candela y tiene forma pues como de patata frita, ¿no? Parece como que parece una patata frita que está ahí puesta. A mí parece como frágil, ¿no? Que parece que la vas a tocar, ¡cling! Y se va a caer. Pues no te preocupes porque no va a pasar nada. ¿Por qué? Por la doble curvatura. Esta superficie concretamente es un paraboloide hiperbólico. Entonces eso quiere decir que esta curva de aquí, eso es una parábola. Y esto es otra parábola, y esto es otra parábola. Y la que va por aquí también es una parábola. Parábolas, todo parábolas, parábolas intersecadas. Unas van en una dirección y otras van en otra, así. Cloc, 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 cloc. Que cuando dices paraboloide hiperbólico, dices, madre mía, paraboloide hiperbólico. Chica, pues es que simplemente que es una parábola y otra parábola para abajo. Pues claro, si en cada punto de aquí de la superficie tienes una curva que va hacia allá y otra que va hacia allá, pues esto está completamente rigidizado. Y eso permite que el espesor de la lámina pues pueda ser tan fino. Es que, a ver, lo que tenéis que entender es que las superficies de doble curvatura, precisamente por esa doble curvatura, son muy estables y entonces requieren muy poco material, con lo cual son muy baratas de hacer, porque es la geometría la que les está dando rigidez, no la cantidad de material. Y encima es que son puto preciosas, o sea, lo tienen todo. O sea, es una de las cosas más refinadas que hay en el mundo de las estructuras. Es que a mí, ¿sabes también por qué me gusta esto? Porque yo, la mayoría de los edificios que veo, pues no entiendo por qué son así, y no de cualquier otra manera. No entiendo las decisiones que han pasado por dentro de las cabezas de las personas para hacer las cosas que hacen. Y entonces me hace mucha ilusión entender las cosas y decir, ah, claro, mira por qué tomó esta decisión y no cualquier otra. A mí me caen muy bien los ingenieros, yo no sé, como que hay una especie de lucha entre arquitectos e ingenieros, como que los ingenieros sienten que los arquitectos no tienen ni puta idea de estructuras y los arquitectos sienten que los ingenieros no tienen ni puta idea de diseño. Y entonces es como que unos aportan el diseño y la creatividad y otros pues aportan la cosa más técnica y los números. Eso no es así. Pensar así es muy basic. A mí eso no me gusta. A mí los ingenieros me parecen súper creativos y me parece que los arquitectos también entienden de estructuras, chica, y estamos todos pues juntos en esto. Yo en realidad no me considero arquitecta, O sea, yo sí que es verdad que estudié arquitectura y me dieron el título y eso, pero no... Dentro de mí yo no me siento arquitecta, yo me siento... pues una celebrity. Mira, este edificio es otra patata frita. De nuevo es un paraboloide hiperbólico. O sea que esto de aquí es una parábola y esto de aquí pues también es una parábola. Pues de nuevo, esta doble curvatura, este bailoteo entre parábolas te permite hacer una cubierta, fíjate qué fina, finísima, finísima, para todo lo larga que es. Entonces pues muy bonito, está muy optimizado el material. La verdad es que es muy cachondo el edificio este. Creo que es como un restaurante o algo así. ¿Ves? Es que eso es una cosa muy normal, que te pidan diseñar la cubierta de un restaurante. Pues claro,
Tienes que estar preparado para todo en la vida. Mira, por ejemplo, esta lámina de hormigón. Es un teatro al aire libre. De nuevo, doble curvatura. Entonces, cada uno de estos puntos que veis, pues tiene dos curvas. La cosa es que esta geometría no está obtenida a partir de ecuaciones matemáticas sencillas como las curvaturas que hemos visto antes. La parábola, la hipérbola, la circunferencia, todo eso son ecuaciones sencillas. Pero existen otras geometrías como esta que os acabo de enseñar. A lo mejor la aproximación matemática de esta cubierta es un Cristo que te cagas. ¿Por qué? Me preguntarás. Pues porque esta cubierta y muchas otras que no hemos visto en este vídeo pero que veremos, están hechas a partir de maquetas. O sea, que están hechas como por la cuenta de la vieja. Así para que nos entendamos. Yo es que ahora me he obsesionado con este tema y no paro de ver superficies de doble curvatura por todas partes. Un cuenco, por ejemplo, o un colador, o la carcasa de unas gafas, o el botecito del huevo Kinder, la cáscara de un huevo, que es finísima y a pesar de eso es muy resistente a cargas verticales, concretamente al peso de la gallina que se sienta encima. Una concha también es una cosa finísima y es muy resistente por la doble curvatura. Claro, es que la naturaleza es muy inteligente. Entonces la naturaleza llega a este tipo de soluciones, en realidad también por ensayo y error. Así se hacen las cosas, ¿cómo las vas a hacer si no? En cambio, por ejemplo, esta lata que tengo de cacao en polvo puro, esta lata es un cilindro, o sea que esta lata no tiene doble curvatura, tiene curvatura simple. En cada punto tiene una curva así y una línea recta en la otra dirección. Entonces eso quiere decir que esto, que fíjate que parece como bastante rígido, debería ser en el fondo muchísimo más inestable a cargas verticales que esto. Entonces pues voy a hacer la prueba. Claro, que lo que le pasa a esta lata, que está rigidizada aquí y aquí. Voy a cortarla, voy a quitarle esta base y esto de aquí y me voy a quedar solamente con el cilindro en sí mismo y voy a apretarlo a ver. Chica, de verdad. Bueno, pues ya lo tengo cortado. Fíjate cómo se dobla, si es que es súper endeble. Pero si es que esto no vale para nada. Míralo, 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 míralo. Mientras que el huevo, que no dabas un duro por él, ¿eh? Con el huevo, pues mira. Por eso este tipo de geometrías de curvatura simple, que son así tan endebles, lo que se les hace es rigidizarlas en ciertos puntos para que no se doble. Esto lo veis en todas las bóvedas de cañón del mundo, que son como un semicilindro al que le han puesto cada cierta distancia un arco que lo que está haciendo es rigidizar. También se ve en las paradas de autobús, que tienen unos refuerzos así para rigidizar la estructura. Y es lo mismo que hace esta tapa de aquí o el anillo de este lado, ¿no? Estos dos elementos lo que están haciendo es rigidizar al cilindro. Pues nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas y que nos vemos en el próximo vídeo. Ok, muy bien explicado, genial, no la conocía. Entonces, ahora sí quedó súper claro, me imagino, muy didáctico, muy divertido. Eso es por las dobles curvas que presenta la misma estructura, se compensa. Ay, Lo que no entendí es, ¿traería metal en el interior? Seguramente sí, ¿no es cierto? Al interior lleva una estructura metálica. Porque ella decía que eran Entonces, virtuales. lo que yo entendí es que también se generaba con estructura metálica, pero a partir de la forma era como ella misma sostenía su peso, ¿no? O sea, podía distribuir su peso. Ujú. Ok, voy a compartir esta. El sistema se basa en estas curvas que van en este sentido y en estas que van en este sentido. Y es de esta manera que se rigidiza, pero entonces lleva, pues si esto tiene 10 centímetros, es lo que no me queda claro. ¿Quién entendió esa parte? Por dentro lleva unas estructuras finas de alambre que lo sostienen. ¿Cómo es eso? Profe, pues sí, yo creería que tiene que llevar como una malla porque me imagino que esa estructura tiene que ser fundida completa, ¿no? O sea, es solo una estructura. Sí, porque yo me había imaginado que esto había sido fundido, que tenía un cascarón de madera metálico, de madera, y luego entonces se fundía el concreto para darle esta forma. Entonces creía que habían dos estructuras y luego se retiraba una para darle esta forma.
pero me asalta la duda luego de ver el video en el que nos decían que es que hay una serie de costillas que lo que están haciendo es rigidizar la forma. ¿Qué opina Esteban Castañeda, que nos compartió este video tan didáctico? No, bro, pero yo creo que para hacer en sí la lámina, pues, como dijo ahorita mi compañero, tiene que tener como una estructura interna, por así decirlo. Y ahí se funde todo. Y después, pues, se ensambla para construir toda la estructura como tal y, pues, con esta forma de, ¿cómo fue? ¿Qué dijo? Semicircunferencia, algo así. Pues evita que las cargas verticales no afecten No la desplomen la estructura. estructura. Exacto, muy bien. ¿Qué dice Alejo? Alejo Vanegas. No, profe, por lo que dice mi compañero, de que debido pues, las dos curvaturas que tiene la estructura, eso evita que no solamente tenga que preocuparse, o sea, ¿cómo le explicara yo, Ana? Que eso impide que se caiga la estructura y tras del hecho que soporte cargas y pesos externos a ella. ¿Pero tú crees que también lleva algo al interior? ¿Que lleva una estructura metálica que lo soporta? Pues yo digo que el tipo metálico es como el esqueleto de la Ajá. las costillitas y eso. Y ya Sí. depende de ese esqueleto se le puede poner una lámina con la que se puede poner encima el concreto y después retirarla, o si no dejarla ahí. Y así queda fino y simplemente queda el cemento ahí sellando tapando el esqueleto, por decirlo así. O sea que tú dices que hay dos, perdón, ¿quién? César. No, ¿sí? sí, no es el mismo principio del hormigón. Sí, que lleva una estructura metálica al interior, es lo que yo... No, es una estructura sólida, no necesariamente varillas porque puede ser un enmayado. Y esa estructura sólida sostiene el cemento o el concreto. Pues puede ser como el principio de una escalera, porque digamos una escalera cuando se va a fundir, por la parte de abajo para que tenga su forma como curva, se le pone una lámina antes de fundirla y esa lámina pues esa se puede manipular y darle cierta forma de curvatura. Como la formaleta. Exacto. Profe, yo una vez vi un arquitecto mexicano que en muchas de sus obras que eran como tipo orgánicas utilizaba un tipo de malla avena. Ese también se podría utilizar, digamos, pues en esta estructura porque es como delgadita, ¿sí? Entonces por encima lleva como un concreto de baja densidad. Entonces la malla avena como es metalizada también, es de metálico, entonces también se podría sostener la obra de esa manera, con una malla vena y con el concreto de baja densidad. Ok, entonces, bueno, estamos especulando, tocaría averiguar con exactitud. Una pregunta, ¿cómo se llama el nombre de esta estructura? O bueno, sí. ¿Es el nombre para buscar? Laminares. Estas son laminares. Porque hablábamos que era una lámina de concreto muy fina que podía adoptar distintas formas. Esta recibe el nombre de laminar. Pero mira, ahí dice, la lámina de un espesor total de poco de más de 10 centímetros se construyó vertiendo el hormigón sobre un mallazo de alambre de acero. Sí. O sea que realmente sí hay una estructura metálica. Sí hay una estructura metálica en el interior o puede ser la formaleta. Todavía sigue la incógnita. Yo pienso que podría haber malla electrosoldada. Puede que haya algo en el interior y puede que también se haya hecho a partir de esa malla exterior metálica. Pero todos creen que más bien hay algo al interior que es la que lo rigidiza. Sí, porque la formaleta pues no le da consistencia interior sino exterior.
Sí, le concede la forma, pero no permite que se rigidice, aunque ella, sí. Aunque ella explicaba que muchos se podrían soportar por la superposición de estos arcos en este sentido y en este. Sí, o sea, eso, lo que tú te quieres referir, profe, es que el mismo, o sea, el mismo hormigón se compacta y al compactarse él mismo genera la fuerza, ¿sí? Yo estoy intentando resolver la incógnita con ustedes. Si es la geometría, como nos explicaba la youtuber, la que permite que esto se mantenga en pie, o es que lleva unas costillas interiores metálicas. Sí, porque acá dice que sobre un mallazo de alambre en acero, pero no sabemos si es interior o es exterior en el momento de la fundición. Entonces, está abierto el debate. Profe, Sí. lo que pasa es que estaba buscando y encontré, y dice que la clave del proceso constructivo de Félix Candela de los cascarones estaba en la complicada elaboración de la cimbra hecha a base de tablillas rectas de madera, que es como la estructura que tú dices, y la conformación de la cubierta con el armado de finas varillas que creaban una retícula sobre la que se vaciaba el cemento. O sea que usó las dos. Ajá. Usó la base para armarlo y también usó la varilla. Perfecto. Listo, incógnita resuelta. Entonces, además del mallazo, hay una cimbra en madera. O sea que el proceso constructivo es lo más complejo, porque sí son dos estructuras, la que se funde mediante el uso pues, del concreto y la que va, la que permite esta forma que sería exterior, que sería el molde, y luego también otra interior que queda allí embebida. Es la misma forma en cómo se hace una columna cuando se tiene la formaleta, ¿no? Que se tienen los cajones y luego las varillas por dentro se vacía y luego pues ya se espera al curado de la misma. Sí, exacto. La base del llamado hormigón armado, que lleva esas finas varillas al interior para rigidizarlo. Porque decíamos que el concreto, por ejemplo, a diferencia de la madera, no se comporta muy bien a la compresión. Por eso se requirió en determinado momento incorporar también una estructura interior que lo rigidizara. Profe, hay una pregunta, y con respecto, hay casi sobre ese tema que también se llaman tensoestructuras, que se relacionan con ¿cómo lo dice? Al tensar un tipo de estela especial para crear este tipo de cubiertas. Ese también requeriría como esos mismos pasos de crear como un estilo de costillas y todo eso. ¿Cuál? ¿Estas? Sí, exacto. Creo que no por el material, ¿no? Porque es que esto ya es una fibra textil. Digamos que esto no sigue ningún proceso químico, a diferencia del concreto, ¿no? Que se tiene que verter en estado líquido y luego se endurece. Esto ya, digamos que esto ya viene en su estado final, pero si ven que aquí esto tiene que funcionar es a partir también de una grilla metálica y de una serie de mástiles, como señalan aquí. Entonces no funciona por sí sola, porque lo que realmente le da la forma pues son estos mástiles metálicos y la grilla de acero que la recubre. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿y qué opinan? ¿Sí creen en ese último planteamiento en que la estructura también obedece a unos aspectos culturales, a la voluntad del arquitecto, o creen que es meramente utilitaria? No, yo creo que la estructura también tiene que ver mucho con el plan del diseño, ¿no? Porque se ha visto que desde la modernidad se busca que la estructura sea cada vez más liviana y eso evidencia también el rasgo cultural de querer que los espacios sean
como más suaves, es decir, que se acoplen más al ambiente y no tanto impuestos como se hacía antes cuando se daban construcciones con piedra o demás que pues eran más robustos, ¿no? Ujú, exacto, porque hubo un cambio en la percepción de la arquitectura. Se decía que al comienzo se buscaba representar o transmitir esa fuerza, esa rigidez, esa masividad y luego todo lo contrario. Por eso también yo creo esa frase célebre de Mies, no sé si la hayan escuchado, la de menos es más. Entonces cada vez los elementos tanto estructurales como los elementos que conforman el revestimiento debían ser más, digamos, esbeltos, más ligeros, casi que desaparecerían. Entonces hay como esa transformación en la manera de pensar y esto pues se tradujo en nuevas estructuras. Y también creo que fue por el vuelco tecnológico, ¿no? Porque ya también las tecnologías permitían que se construyeran con nuevos materiales y de nuevas formas. Yo creo que también eso permitió pues que la arquitectura evolucionara a como está hoy en día. Sí, muy bien, claro, con la revolución industrial pues se pudo tomar como punto de partida la innovación tecnológica. Sí, muy cierto. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Tiene preguntas? Profe, respecto al tipo de arquitectura que manejaba, digamos, Zaha Hadid, ¿es verdad que esa arquitectura ella no la dibujaba, sino que realmente se programaba? O sea, digan, pues no sé, eso lo escuché como chisme porque no lo leí en ningún lado ni nada, pero me comentaban que lo que hacía ella era como querer una forma, luego metían como en el computador coordenadas, un poco de cosas, y el computador era el que generaba esos diseños. ¿Eso es verdad? ¿O realmente ella sí era la que transformaba los diseños y generaba todo eso a partir de fuerza? Yo creo que no creo que sea del todo cierto. Yo creo que sí había un análisis juicioso detrás de esas formas. De hecho, a ella se le ha asociado con el movimiento del post-estructuralismo y esto, o el deconstructivismo. Esto tiene que ver con el cuestionamiento de las formas consabidas o tradicionales de la arquitectura. Por eso vemos que los edificios de Zaha no dejan de ser transgresores, no dejan de impactar porque se apartan o se distancian un poco de las formas tradicionales. Este movimiento busca de alguna manera cuestionar, digamos, las funciones que necesariamente deberían cumplir los elementos que conforman la arquitectura. Por ejemplo, ella tiene un edificio que es... no lo recuerdo muy bien el nombre, pero es un edificio en el que la cubierta empieza a ser parte también del espacio público, se extiende hasta el nivel de la rasante y funciona como una pasarela, de modo que ya la cubierta deja de cumplir esa función para transformarse también en una especie de extensión del espacio público. De eso iba también esa corriente de constructivismo, de cómo deconstruir, digamos, esas acepciones, esos conceptos que están anclados a la forma para reinterpretarlos. Y esto es un poco lo que ella hacía. No sé si eso surgiera de un computador, yo creo que detrás había algo más, porque ella era muy talentosa, muy juiciosa, no lo creo tanto. Gracias, profe. Sí, además pues viendo la carrera de vida de ella, ella fue primero ingeniera, matemática,
Sí. Mejor dicho, tuvo una experiencia en las matemáticas y en la geometría antes de llegar a la arquitectura. Digamos que la arquitectura fue lo último que ella estudió y lo que la hizo grande, ¿no? Pero fue Exacto. por todos los conocimientos anteriores que ella tenía. Gracias, profe. Sí, sí, ella estudió en la Universidad de Beirut Matemáticas y luego se trasladó a Estados Unidos, a Londres, perdón, y luego trabajó con Rem Koolhaas. Después ella trabajó un par de años, desde siendo muy joven, ya reconocían su talento y Koolhaas, quien había recién por esa época había abierto su despacho, OMA, la llevó como pasante y estuvo allí por 2 años o algo más, creo. Sí, sí, sí. ¿Hay más comentarios o preguntas? ¿Se entiende cómo, digamos, el recorrido que hubo desde el origen hasta hoy? ¿O desde estas formas elementales hasta las membranas y las mallas es comprensible? Al final seguimos haciendo un poco lo mismo, ¿no? Solo que la incorporación de nuevos materiales pues, nos ha permitido explotar esa plástica de las formas. Una preguntita. Sí, Santiago. ¿Me puedes explicar, porfa, lo que pues, iniciaste al principio de la física y perspectiva, algo así, lo que dijiste al principio cuando iniciaste la clase? Ok. Bueno, decíamos que el edificio se sostiene desde dos, digamos, las estructuras de los edificios pueden entenderse a partir de dos conceptos. Uno de la física, de estos elementos que son tangibles, que son, digamos, que transmiten esa solidez, esa masividad de la estructura, y otros que buscan ser virtuales, difusos, casi que inexistentes. Entonces ponía estos dos ejemplos. El templo de Poseidón, donde las columnas son mucho más gruesas de lo que deberían ser. El edificio se podría soportar con unas columnas de menor sección, más esbeltas, pero no es así porque justamente busca transmitir esa fuerza física. Y por otro lado, entonces ya para la era de la modernidad, pues los edificios buscaban ocultar de alguna manera la estructura. Entonces, aquí se habla de la percepción de cómo esos elementos pueden o no pueden aparecer. Poníamos este ejemplo porque aquí la estructura no salta a la vista como en este caso, sino que está oculta detrás de esa cortina de vidrio. Entonces es esa dicotomía entre lo que es visible, lo que es tangible y lo que es virtual. Vale, gracias, profe. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, ¿sería posible que compartas esas diapositivas, por favor? Sí, ayer les subí la presentación, no sé si la vieron. Y también se la subo. Muchas gracias. Entonces, hoy procuro subirles junto con esta presentación el listado de los grupos para que tengan el suficiente tiempo para hacer sus exposiciones. Profe, al fin quedamos en que se presentan 2 exposiciones por cada clase. Primero tú 1 hora y 2 exposiciones en la siguiente hora. Sí. Así es, porque somos bastantes, sí. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, a menos que haya alguna pregunta.
Nos vemos mañana. Les voy a subir esta información cuanto antes al banner. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, que estén muy Listo, bien. profe, muchas gracias, que estés bien. Gracias, profe, hasta Listo, luego. profe, gracias, se cuidan. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Gracias, lo mismo. Chao, chao, profe. Hasta luego, profe.